Ya puedes iniciar. Bueno, primero que todo, buen día para todos. En el día de hoy hablaremos en esta asignatura denominada Relaciones Industriales acerca del clima organizacional. ¿Cómo son sus aspectos en el uso y las herramientas que determinan su buena procedencia dentro de la organización? Comenzamos primero que todo explicando acontecimientos o aspectos generales y teóricos acerca del clima organizacional. Y luego mi compañero hablará acerca de un ejemplo específico en el cual se realiza una entrevista y de una u otra forma se mira cómo se puede aplicar dentro de la organización. Bueno, se tiene entonces que el clima organizacional. ¿Qué es el clima organizacional, verdad? Entonces, lo podemos definir como aquellos aspectos o propiedades dentro del entorno de trabajo que impulsan de una u otra forma la motivación y que contribuyen al comportamiento de los trabajadores de esta empresa. Entonces aquí se manifiestan factores como la política, que conlleva pues política de seguridad, de calidad, entre otros, la medida de organización, experiencia de empleado, cómo es de pronto su experiencia, cómo es su comportamiento y cómo se ejecuta y se lleva a cabo sus diferentes labores en la empresa. Y sus prácticas, cómo se siente de pronto el trabajador en lo que está realizando, si se siente cómodo, si es eficiente y realiza su trabajo de una buena forma. Ok, ¿cuáles son los beneficios de un buen clima organizacional? Primero que todo, si se alcanza un buen clima organizacional, se tiene un ambiente cómodo, ¿sí? ¿Qué significa tener un ambiente cómodo? Que todos los integrantes de la organización se sientan satisfechos, ¿sí? Se sientan motivados, se sientan siempre con percepciones y ganas de seguir adelante junto con la organización. También se tiene un incremento de interés. Cuando esta persona se siente bien, se trata bien, esta aumenta su interés en lo que se está realizando. Procura realizar aquellos objetivos de manera continua dentro de la organización. Satisfacción laboral, se siente satisfecho con su trabajo, ¿sí? Con todo el tipo de compensaciones laborales que ejerce y todo lo demás. También se evita el absentismo laboral. ¿Qué quiere decir esta parte fundamental y que es muy común dentro de las organizaciones? Que muchas veces los empleados se retiran de sus labores o dejan de ejercer sus determinados deberes dentro de la empresa. Entonces, esto es lo que se refiere a esta parte. En cuanto a la mejora de productividad, siempre se tiene una mejora continua de los procesos. Bueno, la teoría del clima organizacional de Liquid y Stream. Bueno, ellos fueron los primeros autores en conceptualizar el clima organizativo bajo la perspectiva percentual. Bueno, para ellos el clima es un conjunto de propiedades del retorno del trabajo que son susceptibles de ser medidas percibidas, ya pueden ser directas o indirectamente por los trabajadores que viven y trabajan en dicho entorno y que influyen en su comportamiento y motivación. Bueno, esta teoría lo que intentaba era explicar
importantes aspectos de las conductas de los individuos que trabajan en una organización utilizando los conceptos como motivación y clima. Bueno, los autores lo que trataban eran de describir las determinantes situacionales y ambientales que más influyen sobre la conducta y percepción del individuo. Ellos postularon la existencia de 9 dimensiones, que explicaría el clima existente de una determinada empresa. Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales como, siguiente compañero, como estructura, responsabilidad, recompensas, riesgo, desafío, apoyo, estándares de desempeño, conflicto, identidad. A continuación, mi compañero Juan les explicará más sobre de qué se trata estas dimensiones. Bueno, en cuanto a la primera dimensión, tenemos la estructura, que viene siendo toda la parte de reglamentación, políticas, obligaciones que se tengan dentro de la empresa, demás regulaciones y características que contribuyan y que hagan reconocer a la empresa como tal. En cuanto a la responsabilidad, se tiene la determinada percepción acerca de lo que se está realizando, ¿sí? Todas las personas deben tener este valor presente en lo que se está realizando, debido a que si no hay responsabilidad en una empresa u organización, no se cumplen con los objetivos requeridos. En cuanto a la recompensa, toda aquella persona que de pronto ejerza su labor de una buena forma, ¿sí? Trabaje en lo correcto, pues merece tener una buena recompensa. Y esto es de conllevarlo dentro de la empresa y practicar medidas que recompensen a aquellos trabajadores que ejerzan una buena labor. En cuanto al riesgo, se tiene siempre que hay riesgos pues, positivos y negativos. Dentro de los positivos se tienen aquellos cambios dentro de la empresa que pueden generar un aumento en la productividad y que pueden generar una rentabilidad. Y en los negativos se tiene que de pronto, al hacer estos cambios, se efectúen o se desarrollen posibles pérdidas. Entonces, por eso se denomina un riesgo. Y dentro del desafío, de pronto aquel valle pues, en que se encuentre la empresa y que de pronto se le haga un poco difícil superarlo. Bueno, otra de las dimensiones que cabe mencionar que también me parece importante es el apoyo, ya que es el sentimiento sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y de otros empleados del grupo. También tenemos estándares de desempeño, que es el énfasis que pone la organización sobre las normas de rendimiento. Esto lo que se trata es que ella se refiere a la importancia de percibir metas implícitas y explícitas, así como normas de desempeño. También tenemos conflicto, es el grado en que los miembros de la organización, tanto pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentarlas y buscan una solución a los problemas tan pronto surjan. Y por último tenemos identidad, que es el sentimiento de pertenencia a la organización, en la cual un elemento importante y valioso dentro de los grupos del trabajo. Esto en general es la sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. Siguiente, compañero. Bueno, en los siguientes ítems, como podemos ver, objetivo referente y condición de estudio. Bueno, en objetivo referente se tiene identificar el clima organizacional, identificar las cualidades en los miembros de la organización, identificar aspectos antes mencionados, ¿sí? Sobre el clima organizacional, cómo está manejando estas situaciones y identificando cualidades como son aspectos físicos, como el sexo, edad, entre otros. En cuanto a la condición de estudio,
se realiza de forma individual, de manera voluntaria y garantizando una total confidencialidad. Se tiene una toma de 40 minutos, esta prueba. Se realizan un total de 49 personas, en la cual se van a meditar un poco sus diferentes percepciones en esta empresa cervecera. Entonces, a continuación, mi compañero Gustavo Lozano les explicará todo lo referente a estas estadísticas dentro de la empresa y sus miembros. Bueno, yo les vengo a hablar, como dijo mi compañero, sobre los datos y resultados del estudio. Bueno, en total la muestra fue de 49 empleados entre los directos y subcontratados por la empresa, de los cuales 32 son hombres con una media de edad de 31 años, 17 mujeres con una media de edad de 26 años y el promedio general de edad de los empleados es de 29 años. ¿Por qué es importante tener la media de edad de los hombres y mujeres? Porque el estudio busca encontrar diferencias significativas entre la percepción del clima con estas características. Bueno, ahora hablando sobre los resultados. Como dijo mi compañero, fueron 53 preguntas. El cuestionario, las respuestas fueron estilo tipo Likert, por lo cual las calificaciones eran cualitativas. Estas se convirtieron a calificaciones porcentuales, como lo muestran en la siguiente gráfica. Bueno, aquí se midió la percepción en el riesgo, responsabilidad, calor, apoyo, estructura, recompensa, estándares de desempeño, identidad y conflicto. Bueno, hay una percepción positiva cuando la calificación jerárquica porcentual pasa de 50 y una percepción del clima negativo cuando esa calificación jerárquica es menor a 50. Los resultados dieron una percepción positiva en cuanto a riesgo y responsabilidad. ¿Esto por qué? Bueno, esto se da porque la estructura de la organización no es rígida y los trabajadores saben cuándo hacer su trabajo y cómo hacerlo. Tienen ciertas libertades. En cuanto a calor y apoyo, se da una percepción favorable porque los empleados comparten los mismos gustos, realizan las mismas actividades y esto repercute de manera positiva en la organización. Asimismo, se encontró una percepción negativa en recompensa y estándares de desempeño. Bueno, esto se da porque la organización no tiene políticas de incentivos ni normas de desempeño. Por lo tanto, los empleados reciben un mismo sueldo, a excepción de los empleados del área de venta que reciben un sueldo proporcional a las ventas que estos realizan. En cuanto a identidad y conflicto, la identidad se da porque los empleados no tienen los objetivos claros, no desconocen la misión y visión de la organización y no pueden contribuir en ella. Bueno, como bien lo dije, el estudio busca encontrar diferencias significativas respecto a los géneros y a las edades. Entonces, en cuanto a las dimensiones positivas, para hallar diferencias significativas se hizo el estudio con el análisis de Student. Y encontramos que los hombres tienen una mayor percepción sobre las mujeres en las dimensiones de estructura, recompensa, calor, apoyo, estándares de desempeño y conflicto. Y las mujeres tienen una mejor percepción del clima organizacional sobre los hombres en cuanto a responsabilidad, riesgo e identidad. Sin embargo, el análisis de Student solo mostró una diferencia significativa respecto a la percepción del clima en las escalas de recompensa y estándares de desempeño a favor de los hombres. Bueno, esto se da porque, como lo dije anteriormente, los trabajadores devengan el mismo sueldo todos, a excepción del área de ventas. ¿Y qué pasa con el área de ventas? Que en el área de ventas está conformada en su mayoría por hombres y estos reciben un sueldo según las ventas que estos realizan. Bueno, ahora analizando los resultados respecto a la edad de los trabajadores. Se analizó también con el estudio T-Student. Se dividieron los 49 trabajadores en dos grupos, entre los menores de 26 años y los de 26 o más años. Los resultados arrojaron que los menores de 26 años tienen mejor percepción del clima en las escalas de estructura, responsabilidad, recompensa, riesgo, calor, apoyo y estándares de desempeño y conflicto. Y que los mayores de 26 años tienen una mejor percepción del clima respecto a los menores en la dimensión de identidad.
Bueno, esto se da porque existe una cohesión entre los trabajadores jóvenes y repercute esto de manera positiva en la organización. Como lo dije antes, los trabajadores hacen actividades por fuera de la organización, tienen los mismos gustos, practican los mismos deportes, y esto, como lo dije ahí, repercute positivamente. En cuanto a identidad, hay una mayor percepción en los trabajadores mayores de 26 años. Esto se da porque estos trabajadores están desde el comienzo con la organización. La organización les dio la oportunidad de esto cuando estos no tenían salarios, y por eso lograron esta identidad con la organización. Dejo a mi compañera para que concluya el ejercicio. Bueno, para finalizar, la conclusión que nos dejó ya el artículo antes mencionado es que nos permitió identificar el clima de los trabajadores a partir de un enfoque integrado. Es decir, la percepción de los efectos subjetivos percibidos del sistema formal, del estilo formal de los administradores y de otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en la organización. Bueno, en este sentido, el instrumento puede ser una herramienta de ayuda y que permita a los administradores aprovechar las fortalezas y así manifiestan los resultados de la investigación y realizar una intervención en los aspectos del clima relacionados con la recompensa, la identidad, los estándares de desempeño y el conflicto, las cuales son una área de mejora, así como lo mencionaba mi compañero. Siguiente, compañero. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco acerca de lo que consistió el segundo artículo, el cual nos hablaban acerca de la percepción de la rotación del personal en las diferentes culturas. Bueno, como todos sabemos, hay diferentes culturas organizacionales. O sea, la cultura organizacional dentro de las empresas varía definiendo la zona, pues, al tipo de cultura que se tenga en las diferentes zonas, con respecto pues a la rotación del personal. Vemos que en la cultura que en las organizaciones occidentales se diferencian de los orientales en cuanto a la rotación del personal. Es poca la cultura empresarial de lealtad que debe promoverse entre los empleados considerada como un factor negativo, por lo que actualmente las empresas occidentales han demostrado un interés de estudio en el tema de rotación del personal debido al incremento que han tomado. Por otra parte, encontramos la cultura organizacional en América Latina. La, la, la rotación del personal se percibe en América Latina, la rotación del personal se percibe como un problema grave para las áreas de talento humano. Sin embargo, no existen datos homogéneos ni desgradados que permitan cuantificar la magnitud del índice de rotación. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, a continuación le mostramos la perspectiva que hay desde el sector público. Sabemos que la rotación del personal desencadena una serie de eventos dentro de las instituciones en el que se trata de entender el impacto que genera en el rendimiento laboral. Primero que todo, como vemos en el diagrama, vemos el capital humano y capital social. En la primera relación del capital humano, en el que se afecta la pérdida, la pérdida de conocimiento y habilidades aprendidas a través de las capacitaciones y la experiencia con el transcurrir de los años. Y en el capital social vemos que afecta donde se cortan
los lazos sociales afectando negativamente la confianza y la relación entre los compañeros. Listo. Y este profesor es todo. Gracias por la presentación.